Estimados amigos del programa Hablemos de Política y algo más, esta mañana me encuentro en el despacho de la señora ministra Natalia Díaz. Natalia, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Richard. Es un placer estar aquí con usted y con todos los que nos están escuchando esta mañana. Qué bonito poder venir y poder poner a la gente en contexto de lo que está ocurriendo en el país, temas de actualidad, temas que dentro de mi perspectiva podemos ver situaciones. Precisamente, doña Natalia, como habíamos conversado, conferencia de prensa recientemente, el miércoles pasado, sobre los proyectos de seguridad ante el Parlamento. Así es. Vea, le comento un poco. Yo les explicaba ahí qué es lo que está sucediendo. Esos proyectos se presentan en la Operación Costa Rica Segura, donde el presidente de la República, junto con los ministros del ramo, presentan estos 5 iniciativas, van a la Asamblea Legislativa, las llevan para que inicie su procedimiento en la corriente legislativa y se asignan a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. ¿Qué pasa en el periodo de sesiones extraordinarias, que coincide justamente con la fecha de la presentación? Ese periodo es donde el Poder Ejecutivo, digamos que define la agenda de los proyectos que la Asamblea tiene que discutir. En esas sesiones extraordinarias, jornadas excepcionales y el proyecto de crimen organizado, porque así lo acordaron la mayoría de las fracciones con 38 votos, tuvieron una vía rápida o abreviada para su aprobación. Eso fue un acuerdo de 38 diputados donde dijimos vamos a priorizar estos proyectos. Resulta que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sesiona por las mañanas los jueves. Y lo que pasaba es que el plenario se tomó prácticamente toda la sesión, desde las 9 de la mañana hasta 7 de la noche, para ver los proyectos de vía abreviada, porque así es el procedimiento. Entonces, en ese periodo no se conocieron los proyectos de seguridad. Podían haber sesionado extraordinariamente, tomado otras medidas, bueno, eso ya sucedió. Ahora lo que nosotros queremos es que la Comisión de Seguridad y Narcotráfico llamen a audiencia a los ministros respectivos, que a eso me refería yo en la conferencia, que serían el ministro de Seguridad y el ministro de Justicia, para que hablen y expliquen estos proyectos puntualmente, que se revisen las respuestas a las consultas hechas por los diputados al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensa Pública, en fin, a una serie de instituciones que probablemente tienen observaciones al expediente. El punto aquí es que se tomen en consideración las observaciones de ellos, del informe de servicios técnicos de la Asamblea, que ayuda mucho a revisar los expedientes y a decir esto hay que corregirlo, esto se puede mantener. Y esas opiniones, estudiarlas a profundidad para ya sea mantener los proyectos con el texto que se presenta o hacer cambios al texto. Ese es el llamado que nosotros hacemos para que esto pueda avanzar. Qué importante, estimada ministra, y poder ver, por ejemplo, lo que hace el Ministerio de la Presidencia, que es un tema que no mucha gente en casa puede conocer de este tipo de cosas, y qué mejor que usted nos lo comente. Sí, bueno, efectivamente el Ministerio de la Presidencia es un apoyo directo al presidente de la República. Es un apoyo en la dirección estratégica en el tema de políticas públicas, por ejemplo, la coordinación con los miembros del gabinete. Si hay temas concretos que, digamos, tienen un plazo para el señor presidente de medidas, si hay que coordinar a varios ministros porque es una decisión conjunta, yo apoyo mucho en ese sentido, por ejemplo. Otra de las funciones importantísimas es ese enlace de coordinación con el Poder Legislativo, pero también con otros poderes de la República. El Tribunal Supremo de Elecciones eventualmente, el Poder Judicial apoyando también en ese sentido al Ministerio de Justicia, que tiene ese enlace también con el Poder Judicial, y también con lo que son los diversos sectores, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, a nivel de asociaciones de desarrollo, a nivel comunal, ¿verdad? Si tienen algún problema y no reciben alguna respuesta puntual, a mí me escriben y yo trato de enlazarlo con las instituciones respectivas, los alcaldes en todo el país, por ejemplo, a nivel de consejos municipales, si tienen alguna solicitud concreta con alguna institución que tampoco han recibido alguna respuesta por las razones que sean, yo ayudo en esa coordinación y enlazo a las diferentes instituciones para que se les dé la respuesta oportuna y se atiendan las necesidades. Esa es la competencia del Ministerio de la Presidencia. Así como otros ministerios tienen competencias en el área de seguridad, de educación, de obras públicas y demás, nosotros somos una coordinación de todo el Poder Ejecutivo y los diferentes poderes de la República. Qué bonito, señora ministra, porque es decir, aquí entra todo lo que tiene que ver los proyectos, ¿verdad? Para que usted en ese sentido lo delegue con el presidente de la República, así es. Así es, dependiendo, ¿verdad?, de la iniciativa, porque obviamente hay proyectos de ley, que eso lo que nosotros hacemos es coordinar con todas las instituciones para que el proyecto tenga, digamos, que el visto bueno de los diferentes jerarcas involucrados en la reforma, y eso nosotros lo trasladamos a la Asamblea oficialmente.
con las firmas del jerarca respectivo y la del presidente. Pero también, si hay alguna solicitud propiamente a nivel de comunidades, nosotros también atendemos eso. Y enlazamos con las diferentes instituciones. Por ejemplo, a nivel de la IA hay muchas gestiones que se solicitan, a nivel de rutas cantonales, de rutas nacionales, que obviamente rutas cantonales no la ve el gobierno, pero a veces llaman a pedir algún tipo de coordinación con el mismo CONAVI, a ver qué se puede hacer. En fin, nosotros somos ese enlace para dar respuesta a las necesidades ciudadanas y en eso se enfoca gran parte de nuestra labor también, aparte del Congreso. Por ahí me estaban contando, mi estimada señora Natalia, que mucho de lo que ve el señor presidente de la República es en su firma. Él no puede ir a las giras, no pudiera ir a, qué sé yo, tantas cosas que él hace, ¿verdad? Por su aprobación inmediata, señor. Así es, ¿verdad? Así es. Digamos, aquí en la Casa Presidencial yo soy la representante legal, digamos, del Ministerio de la Presidencia. Entonces, ¿qué significa? Que a nivel administrativo, todas las decisiones, firmas, procedimientos, lo que es velar porque las direcciones aquí funcionen correctamente, que recursos humanos, que la financiera, ¿verdad? La dirección ejecutiva es la que coordina todo esto y nosotros lo que hacemos es, en la parte administrativa, firmar todas esas autorizaciones de los gastos, es decir, todo lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto propiamente de la Casa Presidencial, en coordinación con el despacho del presidente, nosotros somos los responsables directos en cuanto a que se logren los objetivos, ¿verdad? De los planes operativos, estratégicos y demás de la institución, pero además dar todas esa persona se encarga de coordinar que haya un delegado en cada provincia del país. Ese delegado es el enlace territorial por provincia. Entonces, ese delegado, si detecta que hay alguna necesidad, porque ya sea un alcalde lo contacta, algún líder comunal le escribe y está totalmente pendiente de la situación de la provincia, a mí eso me lo comentan y tratamos de anticiparnos a cualquier situación que se dé, atendiendo las necesidades en el momento oportuno y de esa manera tenemos la coordinación desde acá con todas estas personas involucradas. Señora ministra Natalia, cuéntenos cómo es la coordinación, en este caso, operación de Casa Presidencial, cómo se operativiza en ese sentido. A ver, este ministerio a la hora de ingresar acá tiene diversas funciones, pero es un ministerio que es más de apoyo, digamos, político estratégico a diferencia de otros. Entonces, al ingresar acá, digamos que el acomodo también depende de las necesidades del señor presidente, por así decirlo, ¿verdad? Uno define cuáles son las prioridades de la administración y con base en eso está el ministro de la presidencia, que en mi caso soy yo, pero dependiendo de cómo quiera uno enfocar las necesidades, también así define los viceministerios que digamos que tendría el ministro de la presidencia. ¿Qué pasa en el caso nuestro? Nosotros identificamos un viceministro o un viceministerio que se encargue de asuntos políticos. Claro. Entonces, en ese caso tenemos a don Freddy Morera, que es el viceministro que tiene el enlace directo con la Asamblea Legislativa, pero también atiende sectores. ¿A qué me refiero? A cámaras empresariales, por ejemplo, a nivel del, si hay algún, digamos, sindicato que quiera conversar, hacemos, digamos, el entronque o la coordinación directamente con el ministerio donde ese sindicato se encuentra para tratar de arreglar alguna situación concreta que se presente. Si tenemos una situación, por ejemplo, a nivel de manifestaciones en la Casa Presidencial sobre algún tema, tenemos al viceministro Jorge Rodríguez Bogle, que es el otro viceministro, que él ve la parte administrativa y de enlace con instituciones. Entonces él atiende también esas necesidades ciudadanas y coordinamos con los ministerios respectivos para que junto con él se sienten en la mesa si alguien tiene alguna solicitud concreta. Tenemos una lista de acuerdos y le damos seguimiento a esos acuerdos para cumplir con esas expectativas que se tienen de una reunión puntual, ya sea en el tema de vivienda, en el tema de educación, en lo que amerite. A veces, por ejemplo, a nivel del tema, por ejemplo, del sector de taxis, también ha habido algunas solicitudes. Entonces, a raíz de todas estas peticiones que se dan, hay acuerdos con los jerarcas, donde hay una coordinación desde la presidencia, normalmente cuando se manifiestan acá directamente, y damos seguimiento para que todo ojalá llegue a cumplirse y que los plazos también se den como corresponde. Y que las partes que vienen con ese sentido de demanda se les cumpla, ¿verdad? Se cumpla, se da seguimiento, es un cronograma con responsables y con fechas para cumplir esto, que es algo que el presidente tiene en toda su administración, ¿verdad? Claro. Es algo que nosotros como ministros tenemos que cumplir, pero es algo también que a nivel de reuniones con alcaldes, por ejemplo, cada año en las diferentes visitas que el presidente hace a la zona por consejos de gobierno que se realizan fuera de
de San José. Entonces lo que se hace es que se pone un cronograma puntual de los temas que tienen que cumplir cada jerarca y un año después se da la rendición de cuentas para que esto realmente sea una realidad y no se quede en una reunión de peticiones sin que se cumplan los acuerdos. Un punto de observación muy especial dentro de mí, es algo que he visto, mi estimada señora Natalia, es que nunca antes en mi vida había visto que todas las instituciones se pongan de acuerdo. Yo no sé si usted se acuerda, allá en Guanacaste se lo había dicho y usted me lo respondió de esa manera. Y es ver cómo de una manera muy hermandad, por decirlo así, una comunidad muy linda en la cual vienen todas las instituciones trabajando de la mano. Así es. Bueno, es que el señor presidente tiene el liderazgo muy claro, primero, de qué es lo que quiere para este país, ¿verdad? Él tiene esa visión muy definida y eso nos permite a nosotros también tener una ruta muy bien trazada. Pero además, él siempre nos dice, nosotros somos un equipo. Cuando algún compañero pide ayuda, uno tiene que estar en la mejor disposición de colaborar dentro, obviamente, del marco de la ley y las competencias de cada uno de los ministerios. Pero así trabajamos nosotros todos los días. Aquí nadie se hace zancadillas, aquí nadie afecta al otro, aquí todos sabemos que el único propósito es el bienestar del país. Exactamente. Y que todos tenemos que utilizar todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a las diferentes instituciones a sacar la tarea adelante. Porque si no es un mal uso de los recursos. Si uno tiene la posibilidad de ayudar, ¿verdad? Uno puede hacer un uso más eficiente de los recursos si todos trabajamos, si todos tenemos la información, si todos sabemos en qué estamos trabajando todos. Y esa es parte del éxito de lo que hemos venido haciendo y me parece que es una gestión muy distinta a otras administraciones que permite también hacerle ver a las personas que realmente hay un cambio y una forma diferente de gobernar. Un buen ejemplo para que las siguientes generaciones de políticas, ¿verdad?, sea el presidente que venga o si continúe en esa buena dirección. Así es, esperemos a ver qué es lo que la gente define. Yo creo que la gente está contenta con la administración actual. Sí. Me parece que la opinión de la gran mayoría de las personas es que es un presidente valiente, que toma decisiones, que realmente son decisiones que se han postergado por muchísimos años y que don Rodrigo ha dado ese paso adelante a pesar de las críticas, a pesar de que siempre va a haber oposición, porque es lo normal que a algunas personas no les parezcan bien las medidas del Ejecutivo, pero bueno, es parte de lo que implica gobernar un país y simplemente pues de ser firme en sus decisiones, escuchar, pero ser firme cuando se tiene que tomar la decisión correcta en el momento oportuno. Y eso ha sido parte de lo que el presidente nos ha inculcado en todos nosotros. Claro. Nos ha dicho, vean, enfoquémonos, tenemos poco tiempo. 4 años pareciera mucho tiempo, Richard, pero realmente es un plazo muy corto para cumplir todo lo que uno quisiera hacer. Y realmente también hay un sistema de pesos y contrapesos, hay leyes que respetar, hay procedimientos que vienen desde hace muchos años. Por eso también se requieren algunas reformas en algunas áreas, que es parte de lo que hemos planteado y que ojalá podamos sacar esto en un plazo muy corto, porque realmente el tiempo que queda no es mucho. No es mucho y realmente los cambios país los está esperando hace muchos años. Mi estimada ministra, vemos por ejemplo en este caso que más bien se ha venido un avance muy importante en crecimiento en proyectos a nivel país que hemos visto a lo largo de lo que se ha venido desarrollando en proyectos de infraestructura, proyectos carreteras, puentes, etcétera, es decir, escuelas, mucho de lo que ustedes como gobierno van a diferentes partes del país, que los hemos acompañado en esas giras, no solamente llegan el presidente a dar un discurso, usted como ministra a dar un pequeño informe, es decir, o un discurso, sino que llegan de la mano con cosas materiales. Vemos el INDER que llega con equipos, vemos, eso yo nunca lo había visto antes. No. Eso se está, cuénteme un poquito cómo es que eso se hace esa fusión tan increíble y que los pueblos prácticamente se sienten agradecidos, porque eso es muy positivo. Vea, esto tiene que ver también con el proceso de rendición de cuentas. Digamos, en la zona, por ejemplo, que estuvimos de gira hace poco, se entregaron títulos de propiedad, ¿verdad? Que el INDER colabora y se entregan también maquinaria y equipo a familias para que puedan producir, que tengan acceso al financiamiento. Eso se hace porque hay coordinación entre las instituciones. Si eso no existiera, es muy difícil lograr el tema, ¿verdad?, de maricultura también, que don Víctor Julio ha hecho un esfuerzo importante con don Heiner para ofrecer oportunidades de trabajo a pescadores en la zona. Ahora que el presidente anduvo también en Isla Venado, ¿verdad? Y toda la zona de Punta Arenas en nuestra última visita,
todo esto no son falsas promesas, son acciones concretas en donde el presidente establece metas por institución con un plazo establecido para que cumplan esos objetivos claros y rinde cuentas ante las provincias sobre lo que ha hecho durante todo este año. Por ejemplo, la Dirección de Salud de Montes de Oro se prometió en una gira anterior y se entrega en la que viene, ¿verdad? Con ayuda del Ministerio de Salud y toda la coordinación de las diferentes instancias. Entonces usted ve que hay obra, que hay seguimiento a los acuerdos, que realmente hay una voluntad clara, que sí, a veces no se pueden cumplir algunas cosas que uno quisiera en un tiempo más corto, pero el esfuerzo de esta administración está siempre presente y lo vemos con todas las acciones que se están tomando de parte de la Presidencia de la República, de los diferentes ministerios, las decisiones a nivel, por ejemplo, de los decretos que se han establecido al inicio de la administración en el tema de agroquímicos, de la inscripción de las moléculas que por años estuvieron esperándose, en la decisión también de la ruta del arroz, en decisiones, ¿verdad?, enfocadas, por ejemplo, con el tema de 5G, que tomará tiempo, pero que se dio ese primer paso que por años veníamos esperando y que no se concretaba en absolutamente nada. Y había mucho temor en tomar decisiones. Bueno, el presidente dijo, no, aquí vamos a abrir camino. Quizás algunas no terminen en la administración por concretarse, pero se abrió la ruta. Se abrió ese camino para que en el futuro cualquier otra administración ojalá continúe por esa vía. Exacto. ¿Verdad? Y que ese sea, digamos, ese primer paso para que la próxima generación crezca en un país mejor, como siempre dice este gobierno y afirma nuestro presidente. Es dar las oportunidades a la gente para salir adelante, que toma tiempo, Richard, porque esto no es un asunto que se hace de la noche a la mañana, pero hemos abierto, digamos, que ese camino para que las cosas mejoren. Y que se decía que esto no se podía hacer, ¿se acuerdan? Que era imposible, decían otros políticos. Yo veo que prácticamente es una situación en la que vemos, por ejemplo, la parte de tecnología, es decir, Talamanca, hace poco que estuvimos allá por una gira muy importante en Limón, y ver cómo estos niños en los colegios ya tienen esa tecnología. Ya así es, la conexión satelital con el apoyo del ICE. O sea, aquí lo que yo quiero destacar es que aquí nadie puede trabajar solo. Y el MEP ha logrado eso también porque el ICE apoya y viceversa. Y eso es algo que esta administración ha rescatado, que a mí me parece muy valioso, y que además no es solamente a nivel de gobierno central. Al final, todos tenemos que ayudarnos entre todos si queremos que este país funcione. Claro. Y la coordinación es con alcaldes, que sabemos que tienen su autonomía para gobernar, pero el presidente se sienta con los alcaldes y dice, bueno, ¿qué necesidades tienen ustedes? Porque quizás ellos están viendo cosas que nosotros por el día a día, el no estar en el cantón y no tener la administración en el cantón propiamente, porque para eso están los gobiernos locales, ellos sí nos indican que esas necesidades están ahí y en qué puede colaborar el gobierno. Correcto. Esa es la mejor forma de trabajar y eso se había dejado de lado. Hay alcaldes que nos dicen, yo no recuerdo la última vez que nos sentamos en una mesa así a rendir cuentas y hablar todos juntos, ¿verdad? Todos juntos, sabiendo que son gobiernos separados. Una cosa es el gobierno central y otra los gobiernos, pero al final todos tenemos que coordinar para hacer un uso más eficiente de los recursos que tiene el país. Y eso es parte de lo que ha construido el presidente también, con todas estas reuniones que hacemos, el seguimiento respectivo, y realmente yo creo que ese es parte del éxito de esta administración. Un aspecto muy fundamental es sobre cuáles son los proyectos de ley más importantes, señora ministra. Bueno, hay muchos muy importantes. Ahorita usted sabe que la discusión está centrada en los proyectos de seguridad. El próximo lunes hay una reunión, el lunes 16 de octubre, del presidente del Congreso, donde cita al presidente de la Corte, al fiscal general, a los ministros de Seguridad y de Justicia, a los diputados también jefes de fracción, y obviamente la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que tiene un rol crucial en que estos proyectos avancen. Doña Gloria Navas, que es la presidenta de la comisión, están haciendo un mapeo básicamente de 30 proyectos. Es una agenda que tiene que estar muy bien pulida para el día lunes, que es parte de los acuerdos que se quieren lograr, para ver cuáles de esos proyectos pueden avanzar rápidamente en el plenario. Ojalá pudiéramos llegar a tal consenso de que identificando esas iniciativas y mejorándolas, porque todas pueden tener correcciones dependiendo de lo que indiquen las respuestas al Poder Judicial, al informe de servicios técnicos y demás, reformando lo que se necesite, se pueda decir, bueno, todos estamos de acuerdo con que esto camine, y a raíz de eso podemos lograr una vía rápida, una dispensa de trámite para que el proyecto pase
de la comisión donde está directamente al plenario y se pueda votar rápidamente. Eso me parece a mí que sería una ruta que podemos valorar porque ya se hizo con ciertos proyectos de seguridad, el levantamiento de los cadáveres, el tema del OIJ, el centro de capacitación, que es parte de los proyectos que se han dispensado, y otros más que la Asamblea tomó la decisión de dispensar, pero necesitamos reformas que impacten también, porque esto no solo es un tema de recursos, no es nada más una situación que se soluciona con más dinero, sino hacemos reformas legales. Leyes, exactamente, leyes nuevas, modernización de las leyes que tenemos hoy. De nada sirve tener los recursos, porque al final no se está ejerciendo la justicia como se debe. Y eso es parte de la situación en la que nos encontramos hoy, que la gente clama porque ve que a pesar de que, por ejemplo, la fuerza pública llega y captura a las personas, tiempo después, por las razones que sean, porque esto es un tema complejo, es de gestión del Poder Judicial, de leyes, y dependiendo del juez también así la decisión. Uno no puede generalizar. Hay situaciones muy concretas que hay que estudiarlas, por supuesto, pero sí tenemos que sentarnos. Aquí el Poder Judicial tiene un rol fundamental, decir, en qué es lo que está fallando ahorita una ley determinada y decir, la reforma debería ser esta. Si nosotros no empezamos a ayudar y a dar ese aporte en una mesa como la que hay el lunes, las cosas no van a caminar. Porque ¿quién mejor que el Poder Judicial y los jueces para decir, yo tengo un problema con la ejecución, ¿verdad? O esta ley puntual que a mí no me permite hacer esto. Pero hablemos las cosas claras. Porque de lo contrario, se hacen reformas que después los jueces dicen, no, esta no era la reforma que yo necesitaba, sino que me está faltando que se reforme esta otra ley. Entonces, al final, yo creo que es un tema de comunicación. Me parece que es un esfuerzo muy importante. El presidente lo hizo hace algunas semanas, donde convocó a esa mesa con la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, incluyendo lo que es Ministerio Público, IJ, Fiscalía, ¿verdad? Y entonces, donde llega y se sienta y les dice, bueno, trabajemos en equipo. Si la Asamblea va por un lado, el Poder Judicial por otro y nosotros por otro lado, aquí no va a salir nada que realmente tenga impacto, y difícilmente vamos a lograr hacer un cambio. Ese es el llamado que yo hago a esta mesa que se está haciendo pronto en la Asamblea Legislativa. Hay un tema de lo que son los proyectos, de cómo funcionan las sesiones extraordinarias, señora ministra, porque mucha gente en casa quizá no sepa palabras y realmente cómo es que funcionan estas sesiones extraordinarias. Bien, prácticamente es así. La mitad del año la Asamblea define su agenda, la otra mitad del año la define el Poder Ejecutivo, entendida con el presidente, el ministro del ramo y la ministra de la Presidencia que presenta esos proyectos en la Asamblea. Esa mitad del año no son 6 meses cada uno, ¿verdad? Seguidos, sino que son 3 meses de extraordinarias, el Poder Ejecutivo define la agenda, 3 meses de ordinarias y así sucesivamente. En mayo de todos los años, eso se conoce como una legislatura. De mayo a abril se llama legislatura. Ese es, el procedimiento en el Congreso. Y en mayo de cada año hay 2 situaciones concretas. Es sesiones extraordinarias, que así iniciamos el gobierno, donde el gobierno pone la agenda, pero también el directorio legislativo elige al presidente del Congreso, ¿verdad? Todo lo que es el directorio propiamente, vicepresidencia, secretaría, prosecretaría y todos. Entonces, en sesiones extraordinarias, propiamente en mayo, además de que el presidente define la agenda, hay una situación que se presenta todos los años y que es algo que va a suceder siempre. Y es que las comisiones, que se eliminan de cierta manera y se vuelven a instalar todos los mayos. Entonces hay un mes completo que no hay comisiones. Eso atrasa cualquier iniciativa. Porque no están funcionando, no sesionan hasta que las instalan. El nuevo directorio tiene que instalar a las comisiones otra vez. Puede que se mantengan los miembros que venían sesionando ahí, pero puede ser que cambien a otros diputados. Y eso es un mes en donde se pierde prácticamente las comisiones. Eso hace que se atrasen los procedimientos en la Asamblea, y eso es lo que ocurre, al inicio de cualquier administración por la reforma que se hizo hace como 3 años, la reforma constitucional, y después de eso, pues en ese periodo nosotros decimos, bueno, el interés del presidente o del Poder Ejecutivo es que la Asamblea solo conozca estas iniciativas. Entonces, se hace lo que se llama una convocatoria de proyectos de ley. Uno hace un listado de los proyectos, define esas prioridades de acuerdo a toda la agenda de la Asamblea, que es muy amplia, y usted dice, yo quiero que los diputados solamente estudien estos proyectos, y no toda la agenda que tienen. Entonces uno prioriza, porque es muy amplia y grande, exacto. Entonces uno prioriza esas iniciativas, y entonces dice, quiero que la Asamblea se enfoque en estos temas.
Entonces, ¿cuál es la ventaja también de esas sesiones? Que usted prioriza y al tener menos proyectos, usted logra que también caminen de una forma más rápida, obviamente dependiendo de la comisión y la situación en la que se encuentre, y entonces se discute solamente lo que se define de parte del Poder Ejecutivo. Eso pasa por 3 meses. Después otra vez vuelven las sesiones ordinarias, donde la Asamblea es quien define la agenda, pero ya ahí sí están dentro de la corriente legislativa todos los proyectos que tiene el Congreso. Yo le quería preguntar también por las secciones extraordinarias, porque en ese sentido vemos que son diferentes. Es decir, podemos ver, excepcionales, las jornadas excepcionales, que son muy diferentes a las jornadas excepcionales. Vemos extraordinarias, vemos las excepcionales en ese sentido, porque no mucha gente comprende eso, señora ministra, en ese sentido. Sí, que nos explique. Claro que sí. Bueno, ahorita ese proyecto de ley, básicamente estamos a la espera de lo que diga la Sala Constitucional, porque algunos diputados hicieron consultas a la Sala y todavía no sabemos cuál va a ser la respuesta. Pero básicamente esas jornadas son jornadas que primero que todo son voluntarias. Es decir, si una persona no quiere estar en ese sistema de jornadas excepcionales, nadie la puede obligar a estar. No está ella. Tiene que ser voluntario de previo acuerdo con el patrón de las personas que se contratan. Digamos, si por ejemplo, hoy tenemos la jornada diurna, ¿verdad? Okay. De 8 horas al día y entonces son 48 horas semanales. Esa es la jornada de cualquier trabajador. Estamos hablando, ¿verdad?, de los trabajadores. De los trabajadores, exactamente. Y tenemos la jornada nocturna de las 6 horas diarias, ¿verdad? Y al final, lo que esto implica, esta reforma que está en estudio en la sala, es que se hace, digamos que una jornada adicional o una jornada alternativa como una opción para el trabajador, pero no es obligatoria. Entonces, esa jornada se llama 4x3. ¿Por qué se llama 4x3? Porque se trabajan 4 días a la semana en una jornada de 12 horas y quedan con 3 días, digamos que libres sí, para poder hacer lo que quieran, ¿verdad? Lo que corresponde. Pero eso no es para todo mundo. No es para todo mundo, es para ciertas actividades que la misma ley establece, ¿verdad? De manufactura tecnificada, ¿verdad? La industria de dispositivos médicos, son todas aquellas industrias que tienen una producción continua de 24 horas, es decir, que los procesos no pueden parar porque por el mismo, digamos que trabajo que tienen estas industrias, ese procedimiento nunca puede parar porque es una operación continua. Entonces, tienen que haber jornadas diferentes, ¿verdad?, de trabajo para decir, un grupo de personas entra a trabajar a esta hora y el otro a esta, pero siempre está operando la empresa. Entonces, a raíz de eso se crean estas jornadas, es hasta de 12 horas. Es una alternativa al trabajador. Nadie está obligando a los trabajadores a hacerlo. Si no están en estas industrias muy puntuales que le menciono, que además están en la ley, no puede aplicarse la jornada. Antes de aplicar la jornada, tiene la empresa que solicitar al Ministerio de Trabajo que se autorice que esa jornada la pueda aplicar esa empresa bajo ciertos cumplimientos y requisitos que tiene que tener la empresa para poder operar. Es decir, hay una revisión del Ministerio de Trabajo para que esto se pueda hacer. Claro. Y estas personas reciben una remuneración, digamos que es un poco más alta, ya sea dependiendo de si es el trabajo diurno o nocturno, de los que están actualmente en la jornada ordinaria. No, nadie los puede obligar a pasarse, no aplica para empleo público, no aplica para actividades de comercio del sector privado, solamente estas muy delimitadas que le menciono, y en servicios de salud, en ciertos servicios de salud privados, también estarían aplicando en los servicios corporativos, servicios de apoyo a estas industrias de dispositivos médicos, de manufactura y demás. Entonces cierra muy bien esas actividades y además el artículo 58 de nuestra Constitución Política permite que estas jornadas existan siempre y cuando una ley especial indique muy delimitadamente cuáles son esas actividades, y eso es lo que se hizo con esa ley. Claro. Seguir esa recomendación del artículo 58 para después, que ahorita está en revisión de la sala, ver si no tiene ningún problema de constitucionalidad para poder votar la ley en el proyecto de ley en el segundo debate. Eso ya porque ya se votó en primer debate. Eso le toca a la Asamblea Legislativa. Y pasó. Ahora falta la segunda votación. La segunda ¿Eso votación. cuándo viene? Dependiendo de la respuesta de la sala. Normalmente la sala tiene un mes para dar su criterio, de acuerdo con la ley de jurisdicción constitucional, pero resulta que mandó a clarificar al presidente del Congreso cómo había sido el trámite entre que el proyecto estaba en jurídicos
y cómo había sido ese traslado del proyecto a la Comisión de Hacendarios, mandó a pedir alguna información sobre las actas del procedimiento, porque en las consultas algunos diputados alegaban que había eventualmente un vicio por ese traslado y todo, entonces piden más información sobre este traslado de una comisión a otra que sucedió en otra administración, ¿verdad? Eso sucedió con los diputados anteriores, piden clarificar eso y entonces están haciendo ese análisis a nivel de procedimiento para ver si para finales de octubre, principios de noviembre tenemos una respuesta. Obviamente en el momento que la sala conteste, si estuviéramos en periodo de sesiones extraordinarias, porque arranca el 1 de noviembre nuevamente, pues tendríamos que convocar también el proyecto para que en el momento en que el voto ingrese se pueda votar en el segundo debate. Y este mismo año lo podremos ver resuelto. Si la sala envía su criterio, sí, tenemos que esperar el voto completo de la sala, que no haya ningún vicio en el procedimiento, ¿verdad? Que no pueda ser subsanado, porque esperaríamos a ver qué dice la sala, si hay algún tema de fondo, si hay algún vicio en el procedimiento, y esperaremos a ver qué es lo que nos indica. Ojalá que esto pueda ser ley muy pronto y esperamos que tengamos respuesta a la brevedad. Una situación importante aquí es sobre el tema de cómo es la negociación con ese trabajo hormiga, con los diputados. Vea, es un trabajo que muchas veces no se ve, Richard, pero no quiere decir que no exista. Nosotros pasamos una permanente coordinación con los diputados de la República, hablando de los proyectos de ley, tanto en la comisión como en el plenario. Y nos sentamos cuando algún proyecto de ley va avanzando, que nos expliquen cuál es la posición, le explicamos nosotros la posición del Poder Ejecutivo. Yo normalmente coordino para que el ministro del área vaya y se siente con nosotros y converse sobre las principales preocupaciones que tiene el diputado. Tratamos de hacer las modificaciones en consenso. Si hay que reformar algo de un texto, uno trata de hablar con todos los diputados de la comisión para que eso sea una votación consensuada y el texto pueda caminar más rápidamente en el plenario. Así sucedió con Marchamo, el proyecto del PLP, que también ha estado liderando, que ya ahora es ley, y que aquí también Hacienda y nosotros jugamos un rol muy importante, además de doña Pilar como jefa de fracción, en el sentido de sentarnos y tratar de ver esos números, los cálculos, aportar la información a los diputados para ojalá llegar a un consenso que gracias a Dios se dio y que ahora pues está ya traducido en una votación y en una ley de la República. Ese tipo de cosas son las que nosotros hacemos, coordinar para que las principales dudas y los proyectos puedan, digamos que evacuarse y avanzar. Ese es parte de nuestro rol y todas las semanas estamos reunidos con diputados, pero yo no soy una persona de andar hablando de cada reunión que yo hago, andar posteando cada reunión que yo hago, porque son tantas coordinaciones y tantas reuniones que yo lo que me limito es a los resultados, a los objetivos que a mí me traza la administración y el señor presidente, y yo me enfoco en eso. Entonces este rol no es tan visible. Yo no tengo una cartera, digamos, determinada de proyectos. Yo no soy encargada de un tema puntual de la administración. Como usted ya sabe, nosotros tenemos una coordinación de todo lo que el presidente necesita. Y de todo el gobierno, de todos los temas, de todas las carteras, inclusive en apoyo a las instituciones. Fuera del gobierno central, ministerio, si alguna tiene alguna situación, yo también soy un apoyo y un enlace para esa institución con el Poder Legislativo. Lo mismo con el Poder Judicial si fuera necesario, porque nosotros somos el articulador que hace que muchos de los temas a la hora de sentar a todos los jerarcas sean una realidad en un proyecto específico. Qué bonito, estimada señora ministra. Y una pregunta que me imagino muchos costarricenses y gente que nos ve se pregunta es la relación suya con el señor presidente de la República. ¿Cómo es? Cuéntenos. Excelente. Yo tengo una excelente relación con don Rodrigo. Nos hablamos muy claramente, ¿verdad? Somos realmente muy sinceros el uno con el otro. Y eso me ha permitido a mí también pues dar mi punto de vista. Él me consulta las cosas, hablamos, tomamos las decisiones. Da mucha libertad también en cuanto al manejo del Congreso, en el sentido de que él sabe que yo soy la responsable de esa relación directa con los diputados. Y bueno, hemos venido trabajando muy bien. Es una persona con carácter, pero es una persona que escucha también. Créame que yo no estaría aquí si él no tuviera esa apertura para conversar y escuchar lo que yo tengo que decir. Y lo que doña Pilar también tiene que decir, porque al final somos, digamos que, un banco de 3 patas. Don Rodrigo, doña Pilar y yo. No puede faltar una de esas patas porque entonces el banco se cae. Y esa coordinación es permanente. Y nosotros la tenemos todos los días, entre los 3. Realmente ha sido una experiencia muy buena. Es una persona
que es muy conocedora, por supuesto tiene una amplia experiencia, eso le ha permitido también saber qué es lo que inteligente, tiene. Exactamente, don Rodrigo. Así es, y bueno, creo que nos complementamos muy bien. Somos personas muy distintas. Ustedes que tres, claro. sí, nos complementamos muy bien, somos muy diferentes los tres, pero esa diferencia también, ahí está, digamos que la riqueza de las opiniones, de las posiciones, y hemos venido trabajando muy bien. Yo me siento muy cómoda. Hay días difíciles, por supuesto que sí, como en cualquier trabajo, y obviamente Sí. mucho más por la exposición que tiene a nivel público y por ser un cargo político también de relevancia, pero bueno, aquí seguimos trabajando. A mí lo que me interesa es cumplir esas metas, que a mí me midan por esos resultados, que el presidente sea quien me diga, vea, usted está haciendo bien o no su trabajo. Yo me guío por eso, por lo que la gente quiere, lograr las reformas en el plazo más corto posible, que haya un consenso entre las fracciones, que saquemos los proyectos adelante, y bueno, ojalá que eso sea una realidad muy pronto. Un mensaje final, estimada señora Natalia, ministra de la presidencia, ¿verdad? Hoy, para que de una manera especial los costarricenses que nos están viendo, la gente linda que está en casa, conozca su corazón, ese mensaje. Primero que todo, gracias por todo el apoyo, porque sé que la gran mayoría de personas en este país están contentos con lo que estamos haciendo. No es fácil, por eso requerimos el apoyo de todos ustedes para seguir trabajando. Esto es un trabajo sumamente intenso, ¿verdad? Y que obviamente requiere de cambios estructurales que no se logran de la noche a la mañana. Uno quisiera, créanme, hacer las cosas con más rapidez, pero aquí hay marcos normativos que respetar, hay procedimientos que sí se pueden ir cambiando con el paso del tiempo, pero eso toma su rato. Aquí estamos haciendo lo mejor que está a nuestro alcance para que este país camine. Somos personas que prácticamente estamos 24/7 dedicadas a esto, fines de semana. Es lo que escogimos, es lo que a nosotros nos gusta, nos apasiona, pero sin el apoyo de ustedes jamás sería posible. Así que yo sí quiero agradecer por ese apoyo que la gran mayoría de personas le da a este gobierno, que siempre hay aspectos que mejorar, que pasan cosas en el camino, que puede haber diferencias entre los diferentes poderes de la República. Eso es algo que nosotros no podemos eliminar, y eso es algo que todas las administraciones siempre van a vivir. Pero aquí nosotros tenemos que buscar cuáles son esas diferencias, entenderlas y decir, bueno, vamos a ceder todos un poquito. Claro. Vamos a ceder todos un poquito y a trabajar por lo que el país está esperando, en reformas importantes, en reformas del Estado, por ejemplo, donde se puedan tomar decisiones de una forma más rápida, donde el ministro tenga más poder de decisión, que hayamos enviado varios proyectos a la Asamblea, porque hoy por hoy hay demasiadas islas en la administración pública. Claro. Y eso cuesta, porque al final, si cada órgano tiene su junta directiva y el ministro es un miembro más, pero no puede tomar las decisiones, eso atrasa muchas de las decisiones en el país. Todo tiene que hacerse de forma responsable, pero si no existen mecanismos legales para acelerar esos procedimientos, este país no va a poder avanzar al ritmo que se quisiera. Claro. Y aquí lo que nosotros queremos y estamos haciendo es eliminar las trabas para que el sector privado pueda producir en alianza con el sector público, que el sector público entienda de que las empresas produzcan aquí en el país, y eso es lo que el presidente ha venido haciendo y lo demuestran los números. Entonces, sigamos trabajando juntos, sigamos adelante, porque solamente en esas alianzas entre los diferentes poderes y sector público, sector privado, este país va a poder caminar como corresponde. Muchísimas gracias por esta entrevista. A usted las gracias, Richard. Un saludo a todos. Gracias por el espacio. Muchas gracias.